Pero chicos, vamos a empezar la clase de segundo de bachillerato, siendo 23 de diciembre. El tema a tratar hoy son los experimentos de Boyle. Bueno, dice que Boyle nació en Irlanda en 1627. Gracias a su buena posición económica, pudo acceder a los conocimientos científicos de justo aquella época. Junto a Hooke determinó lo que son los gases, el volumen, la presión y la temperatura, estrechamente relacionadas, y dio cómo se utiliza, dio la bomba de aire. Fue el primero en demostrar la observación de Galileo, que establecía que en el vacío su espuma y el trozo de plomo que caen a una misma velocidad, y estableció el principio de Boyle y muchos otros experimentos más. En la historia de la química y en sí de lo que es la ciencia, en general, hubo científicos que cambiaron pues la dependencia de lo que es la materia. Uno de ellos fue Boyle, llamado Robert Boyle, considerado como uno de los padres de la química moderna. Pero en sí, antes de Boyle, pues muchas ideas científicas se basan en creencias en lo que es la filosofía. Pues Boyle fue uno de los primeros en decir que el conocimiento debía basarse en lo que es experimentos, observación y en sí medición. En esta clase, pues hoy vamos a conocer quién fue Robert Boyle, qué experimentos realizó y qué descubrió gracias a ellos, ya que porque sus descubrimientos, experimentos siguen siendo importantes hoy en día, especialmente el estudio de los gases. Bien. En sí, ¿quién fue Robert Boyle? Como ya dije, nació en 1667 en Irlanda. Fue un científico pues muy curioso que se interesó por la química, la física, la filosofía natural. Vivió en un sí lo que es la época de la ciencia, donde estaba comenzando a dar cambios, dejando atrás muchas ideas antiguas. Boyle creía que la ciencia debía basarse en lo que es experimentación, ¿verdad? Y observaciones curiosas y el uso de los instrumentos para cada medición. Gracias, pues, a esta forma de pensar de él, Boyle realizó experimentos muy importantes, sobre todo los que son relacionados al aire y a los gases. Antes de los experimentos de Boyle, muchas personas pensaban que el aire no tenía peso, el vacío no podía existir y los gases no podían estudiar cómo son los sólidos o los líquidos. En sí, ¿cuál fue el interés de Boyle por los gases? Robert Boyle estaba especialmente interesado en el comportamiento de lo que es el aire. Él se preguntaba, ¿el aire ocupa espacio? ¿El aire ejerce en sí una presión? ¿Qué pasaba cuando el aire se comprime? Y para responder pues, ¿no? ciertas preguntas, pues él diseñó experimentos controlados, es decir, pruebas donde se cambiaba de una sola cosa a la vez y se observaban en sí ciertos resultados para él. Un en sí experimento principal de Boyle fue la ley de Boyle. Este experimento fue famoso gracias a que dio el origen a esta. Tenía materiales. ¿Cuáles fueron sus materiales usados en este experimento? La ley de Boyle. Esta se llamaba un tubo de vidrio en forma de J, el aire atrapado dentro del tubo y mercurio para presión, para en sí ejercer la presión del aire atrapado dentro. En sí, ¿qué hizo Boyle? Boyle atrapó una cantidad exacta y fija en el aire dentro de lo que es el tubo. Luego añadió mercurio para aumentar la presión del aire. Observó que cuando se aumentaba la presión, el volumen del aire en sí disminuía.
Cuando quitaba presión, el volumen del aire aumentaba. ¿Cuál fue en sí la conclusión de este experimento tan conocido? Que cuando la presión del gas aumenta, su volumen disminuye. Y cuando la presión disminuye, su volumen aumenta. Siempre que la temperatura se mantenga constante. Esto se lo conoce como la ley de Boyle. Bueno, esto de aquí también tuvo aportes. Estos otros aportes experimentales de Boyle fueron que además de la ley de Boyle, ayudó a mejorar lo que es la bomba al vacío. Demostró que el vacío sí puede existir y estudió lo que es la combustión y la respiración. Defendió el uso del método científico. En sí sus experimentos sentaron las bases de la química moderna. Aquí también hubieron pues aplicaciones actuales en lo que es la ley de Boyle. Pues hoy en día se dice que la ley de Boyle se aplica para muchas situaciones pues cotidianas. Es decir, cuando inflamos un globo o en las jeringas o en el funcionamiento de lo que son nuestros pulmones, en el buceo, en la industria y en lo que es la medicina. Esto demuestra que los experimentos de Boyle siguen siendo útiles a lo que es el día de hoy. Bien, como primera pregunta tenemos de la tarea en clase, ¿en qué variable se mantenía la constante de Boyle con sus experimentos para estudiar el comportamiento del gas? A, la masa; B, la temperatura; C, el volumen; y D, la densidad. Entonces, ¿qué variable es que se mantenía constante en los experimentos de él? Él hablaba de siempre y cuando la temperatura esté estable, pues tanto va a disminuir la presión como aumentar. Es decir, la B. Listo.
Como pregunta 2, ¿qué relación se descubrió Boyle entre la presión y el volumen de un gas? A. Son directamente proporcionales. No tienen una relación. C. Son inversamente proporcionales. Y D. Son iguales. Aquí estamos hablando que qué fue la relación que descubrió él entre la presión y un volumen del gas. Se habló que dentro de él, desde un tubo, ¿verdad? Metiendo un poco de gas y un poco de mercurio, a la presión bajar está aumentado. Quiere decir que son inversamente proporcionales. Tanto como uno baja, el otro aumenta. La respuesta es la C. Como última pregunta tenemos, ¿qué instrumento utilizó Boyle en sus experimentos para estudiar los gases? Tenemos A, barómetro, B, termómetro, C, microscopio o D, balance. Estamos hablando que aquí utilizó un barómetro. Bien, entonces, ¿qué quiere decir los experimentos de Boyle? Los experimentos marcaron ya sea un antes o un después de lo que es la ciencia, ¿verdad? Él demostró que el aire no es solamente nada, sino que es una materia y una forma de sus propiedades malibles. Gracias a sus experimentos, pues comprendimos mejor cómo se comportan, pues ya sea los gases, la presión y el volumen están ciertamente relacionados, ¿verdad? Ya que él no solo descubrió una ley importante, sino que también enseñó a la ciencia debe basarse ya sea en experimentos, en pruebas y en resultados exactos. Una idea que sigue guiando a científicos en lo que es la actualidad.